Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues realmente para mí es un gozo, un privilegio. Tiene bastante tiempo que no tenía esta oportunidad de compartir y qué mejor que hacerlo aquí en esta casa del Señor. Nos sentimos como en casa. Realmente la familia ha sido abrazada por cada uno de ustedes, por el pastor Amado, y sabemos que todo viene de parte de Dios. Y yo quiero decirte que para mí, híjole, Dios ha estado trabajando grandes cosas, como sé que para tu vida también. Sí, y hoy quiero compartir una palabra que realmente no solamente se predica, sino que se vive. Y esto es porque si hay algo que este mundo necesita urgente y desesperadamente, es ese amor. Pero bueno, no cualquier amor, ¿no? No el amor que se predica, que comercialmente se vende el 14 de febrero. Sí, y tampoco el amor humano, porque el amor humano cambia. Yo no sé cuántos de aquí, muchos creo, estuvimos enamorados cuando estábamos en primaria, secundaria, bachillerato. ¿Cuántos todavía seguimos enamorados? Y bueno, ese amor no te lo menosprecio, pero a veces se enfría, a veces falla ese amor, pero lo único que no va a fallar nunca, y es ese verdadero amor, es el amor eterno del Padre que nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que hoy juntos vamos a descubrir ese amor el más grande que existe, que es el de nuestro Salvador, el de mi Salvador y el de tu Salvador. Así que te voy a pedir una vez más que te pongas de pie para juntos dar lectura. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a buscar juntos Juan 3:16, una cita que conocemos bastante bien, que desde niños nos las han enseñado y que yo espero que cada uno de nosotros la tengamos muy tatuada en nuestro corazón. Amén. La tenemos. Vamos a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra tus ojos. Padre celestial, gracias Dios por tu palabra. Y hoy como iglesia, Señor, nos ponemos de acuerdo como tu cuerpo para que tú seas quien nos hable, y que por medio de tu palabra seas tú también, Espíritu Santo, revelándonos la verdad, que nos des un entendimiento pleno y claro de ese hermoso amor de nuestro Salvador Jesús. Y en ese precioso nombre te damos gracias. Amén. Puedes tomar tu lugar. Hermano, aquí podemos ver dos partes muy importantes. Y lo primero es que dice: Dios amó. Dice: Dios amó al mundo. Y en ese mundo se encuentra toda su creación. Y tú también eres parte de ese mundo al cual Dios nos amó. Pero también algo que toma un fondo muy importante es la segunda, que dice: Dios dio. Y esa es la clave que vamos a estar tomando el día de hoy, porque Él fue quien entregó a su Hijo Jesús. Y lo que Dios nos dio no fue oro, lástima, no nos tocó hoy. No fue tampoco una religión, no fue una filosofía vana que se queda en los libros, que se queda en algo de historia, sino fue algo que realmente trascendió, y Dios nos dio a su Hijo, lo más valioso que tenía. Y no es una poesía, no es un amor vano, ni un sentimiento que eso es cambiante y que se va y queda, sino el amor del Hijo, que es una persona, y su nombre es Jesús. Así que hoy quiero que aprendamos juntos bajo este tema, y vamos a ver el amor. El punto 1 que dice: el amor del Hijo descendió del cielo. Esta es una de las características más poderosas del amor de Cristo, porque Jesús, con todo su poderío, siendo el heredero de ese trono, Él no se quedó allá sentado, Él no se quedó en esa comodidad del cielo que tenía en la gloria eterna. Él no se quedó allá, tampoco se quedó esperando ese pues, padrísimo. A Él le alaban, a Él los ángeles le rinden junto con el Padre.
Él vino a esta tierra. Bajó un mundo, y un mundo en el cual pues no estaba tan bonito, y un mundo en el cual también estaba lleno de pecado, un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de rechazo. Podemos ver en Filipenses 2, del 6 al 7. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos aquí, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No bajó en una carroza de oro con soldados, con algo que le hiciera esa reverencia que él tenía allá en la gloria, sino él bajó como un hombre, como tú y como yo, y vino como un rey, pero sin su corona. Cristo vino como siervo, y esa es una muestra de ese amor tan grande que él tenía. Porque el amor verdadero, déjame te lo explico, no se quedó cómodo. El amor verdadero implicó sacrificio. Así que Jesús no vino porque le convenía, Jesús vino porque nos amaba. El punto número 2, si te gusta apuntar y tú eres de las personas que toman nota, te lo recomiendo. Vamos a ver 5 puntos en esta mañana, y ya pasamos el 1, así que si ya te lo perdiste, está en la pantalla. El amor del Hijo descendió del cielo. Ese fue el punto número 1. El punto número 2 es que busca al perdido. Dice, Jesús no vino a buscar gente perfecta. Él estaba rodeado allá de ángeles. Él en su gloria, sin duda estaba rodeado de gente perfecta. Pero él, al bajar a esta tierra, no vino a buscar gente que era perfecta. Tampoco vino a buscar gente religiosa. Y ya sea que fuimos o a veces estamos nosotros siendo esos religiosos, Jesús tampoco vino a buscar al sano ni a ese santo. Jesús sí vino a buscar al que estaba perdido. ¿Cuántos hemos estado perdidos y fuimos hallados? Amén, gloria a Dios. Dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no solo vino a salvar, no fue solo esa tarea, ve y sé el Redentor y sálvalos y listo. Él vino a buscar. Cuando alguien busca algo, se te perdió la cartera, y no sales de tu casa si no llevas la cartera o el celular. Y a veces cuando pierdes tu celular lo rastreas y buscas bloquearlo, hablas a tu compañía de teléfono, lo reportas, y estás en esa angustia porque lo perdiste, ¿no? Y realmente Jesús sabe dónde encontrarnos, porque Él lo sabe todo. Él sabe cuál ha sido tu pasado, cuál es tu presente y cuál va a ser tu futuro. Y Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Y a mí lo que impacta es Jesús realmente nos estaba buscando cuando ni tú ni yo lo estábamos buscando a Él. Jesús, durante el tiempo que estuvo en su ministerio, recordemos que a los 30 años empieza Él con esta gran labor, y Él se acerca a cada una de las personas que estaban ahí, que eran como tú y como yo, que eran rechazados. Jesús tocó a ese leproso. Jesús habló con la samaritana, alguien que por cultura era rechazada, y aún así la cercanía hacia una mujer sola, en este caso que estaba allá en el pozo, estaba mal visto. Y aún así Jesús habló con ella. Jesús comió con los publicanos, gente que realmente en esa época, híjole, era gente que eran considerados traicioneros a su nación, a su raza, por cobrar los impuestos a favor del Imperio Romano. Entonces era gente despreciada, gente que el pueblo no quería,
Y aún así Él agarró y fue y se sentó con ellos, con los cobradores de impuestos. A mí me impacta al leer esto, que Jesús restaura al quebrantado. Tener un espíritu quebrantado, déjame te digo, es ser una persona dócil, es ser una persona humilde, que reconoce su necesidad de Dios, que acepta sus errores, que no es terco, tampoco es testarudo, sino es una persona que escucha y que se deja moldear por lo que Dios dicta, y que entonces él, esa persona de espíritu quebrantado, rinde su voluntad. Y es ahí donde entonces Dios puede mostrar su poder, su fortaleza, su amor y su gracia. Me ayudan en pantalla. Marcos 2:17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. ¿Por qué vino Jesús? Por cada uno de nosotros que somos pecadores. Y tal vez hoy, aquí, puede que tú te sientas indigno, puede que tú sientas vergüenza. Tal vez aquí hay alguien que dice que Dios no puede amarme después de lo que hice. Pero realmente el Espíritu Santo es quien te trajo para decirte esto: que Jesús, sí, Jesús dejó toda su comodidad y Jesús vino por ti y por mí. Si tú te has sentido o sientes que estás perdido o perdida, entonces encajas, entonces cumples con las características necesarias, porque eres el tipo de persona que Jesús vino a buscar. Punto número 3: el amor del Hijo sirve. Y hermanos, el mundo nos enseña: si me amas, demuéstralo, ¿no? Muchos tenemos estereotipado esa frase de amor, de es que si me amaras, lo demostraras cada día, y entonces dejarías a tus amigotes, o entonces harías otras tantas cosas para demostrarme que realmente me amas. Si me amas, papá, cómprame esos tenis o la nueva consola. Y es que si me amas, dame el nuevo coche. O si me amas, no sé, me llevarías a cenar. Tantas cosas que pedimos a veces en nuestra vida. Pero Jesús nos enseñó algo tan diferente, que dice: yo te amo, así que voy a servirte. Y ese fue y ha sido el amor que caracteriza al Hijo, que Jesús vino a servir. Vemos juntos en Marcos 10:45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Solo vino por unos cuantos? ¿Solo vino por su pueblo, el pueblo elegido? Vino por todos. Así que Jesús, siendo Dios en todo su poderío, Él vino a servir. Y vemos hace unas semanas que pasó la celebración de Semana Santa, y lo que sabemos que implica de esos conocimientos de tradición, digamos, que se reflejan en la palabra. En Juan 13, del 14 al 15, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esta escena se da cuando nuestro Salvador está llevando a cabo esta reunión muy privada, muy íntima con los suyos, con sus discípulos. Y entonces Él se acerca, se pone una toalla, se pone delante de ellos y hace lo que conocemos como el lavamiento de los pies.
realmente lavar los pies era algo muy sucio. Era para alguien solamente de bajo rango, para el más humilde de los siervos. Y aún así Jesús tomó una toalla, se puso de rodillas y lavó los pies de sus discípulos. Todos iban siempre con un calzado descubierto, con sandalias. Y entonces en aquellos entonces no había unos Nike, no había unos Adidas, no había algo que les protegiera todas esas caminatas. Ellos iban con esos pies sucios. Y Jesús, siendo el Señor, siendo el Maestro, se acercó a ellos y con un corazón tan entregado les lavó los pies. Y vemos a un Jesús que estuvo aquí en la tierra y caminó haciendo milagros, mostrándoles la voluntad del Padre, mostrando tantas enseñanzas. Pero esto en lo personal creo que sí nos rompe como humanos, porque en nuestra carnalidad Él sabía, Jesús, que entre sus íntimos, entre sus discípulos estaba Judas, aquel que lo iba a traicionar. Él ya lo sabía. Y Él no fue, sí, a ver, tú salte tantito, me quedo con los que son buena onda, con los que sí me aman, con los que no me van a traicionar, y tú vete. Tú y él, no, ellos no pasan. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer esa difícil tarea de rebajarnos, de dejar de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo y esa falta de perdón, para entonces llevar a cabo ese lavamiento de pies de aquellos que nos han lastimado, de aquellos que muchas veces nos han traicionado? ¿Cuántas personas en tu vida, cuántas personas en mi vida que nos han herido no merecen ni siquiera, y para nosotros decimos, Él no es digno de que ni siquiera lo perdone, ni siquiera le hable? Es más, lo tengo bloqueado en mis contactos, lo tengo bloqueado en mis redes, ya no me puede ver. Lo que Jesús en su amor nos enseñó fue: humíllate, sirve y lávale los pies. El amor del Hijo no es orgullo. El amor de nuestro Salvador no es un yo primero. El amor de Cristo se inclina, sirve y levanta. Y si Cristo nos amó así, entonces tú y yo no podemos vivir con ese egoísmo. El punto número 4: el amor del Hijo murió en la cruz. Y aquí está la parte medular de su evangelio, de la palabra, la parte más importante de la tarea de lo que vino a Jesús a hacer. Y si alguien nos preguntara, ¿cómo crees tú o cómo me puedes comprobar que Jesús me ama? Pues no tenemos que buscarlo ni en el horóscopo, ni en las noticias, ni en ningún otro lado. Solamente ver la cruz. Solamente tendríamos que ver lo que hizo Él en ese lugar. En Romanos 5, del 7 al 8, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demuestra su amor. ¿Para con quién? Para contigo, para conmigo, para con todos. Porque todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores. Y por ello entonces Cristo vino y murió por nosotros. Entonces dice la Biblia, siendo aún pecadores. No es como, ok, ya te estás portando bien, ya estás cumpliendo con los estatutos, con los mandatos, y entonces ahora sí vale la pena morir por ti. No es cuando nos portamos bien, no es cuando nosotros lo merecíamos,
no es cuando éramos santos, sino cuando estamos lejos, cuando muchas veces hemos estado sucios o inclusive hemos estado perdidos. Ese es el momento cuando Jesús interviene en nuestras vidas. En Isaías 53:5 podemos ver, y dice, mas Él, ¿quién fue Él? Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No sé si no te duele a ti recordar que Él, que era perfecto, Él recibió esos latigazos. Él recibió cada uno de esos castigos de nuestra paz para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso. Eso realmente muestra el amor de Jesús. En la cruz, Cristo cargó no solo con ese madero, sino cargó con mi culpa y también con tu culpa. En la cruz, Cristo cargó con mi pecado, y no uno, varios, y también los tuyos. No solo. En la cruz, Cristo cargó con nuestra vergüenza, porque como decíamos, no somos dignos. Nadie de nosotros es digno, sino solo Él, y Él fue el que llevó a cabo esa tarea hermosa. No fue obligado, no fue, es que si no lo haces te voy a castigar. Cristo lo hizo por amor. En Juan 10:17-18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Pone qué? ¿Sí? ¿Lo estás entendiendo ahí? O sea, Jesús pone su vida para volver a tomarla. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él la entregó por ti y por mí. Así que el amor del Hijo no se mide solamente por lo que Él dijo y podemos hoy leer en su palabra, sino se mide también por lo que Él soportó en esa cruz. En la cruz, cuando se estaba llevando a la crucifixión, ya que estaba Él allá, vino a dar una palabra profética que encontramos en Juan 19, dice, consumado es. Y esta palabra en griego, te comparto, es tetelestai. Esta palabra tenía un uso normalmente que se usaba o de manera casual, de manera normal. En el griego se usaba de tres formas, y una de ellas es que tetelestai se usaba para decir que una deuda estaba pagada en su totalidad. No era como en Coppel, que vas pagando de poquito en poquito, sino en su totalidad. Era un término comercial utilizado en todos los documentos antiguos de la época para indicar que una deuda o que una factura había sido totalmente saldada. Entonces, tetelestai significa pagado por completo. Otro de los usos era tarea cumplida, que significaba la finalización exitosa de una obra o una misión encomendada. Cuando los ejércitos iban hacia algún lado, se les encomendaba una misión, y entonces era el tetelestai, que ya estaba cumplida esa misión completa. Y también se usaba, y aquí es donde entra ese amor tan hermoso de nuestro Salvador, cuando era una sentencia cumplida. Se usaba cuando un prisionero cumplía la totalidad de su condena. Entonces, los prisioneros en aquel entonces, que estaban ya condenados al llegar a sus 30 años, a los 50 años, cuando cumplían ese plazo, era el tetelestai. Tu sentencia está cumplida,
puede ser libre. Y esas tres cosas vino nuestro Salvador a hacer por nosotros. Es decir, Jesús declaró que el sacrificio necesario para la salvación había finalizado, que la deuda del pecado de toda la humanidad estaba totalmente saldada y que su obra redentora aquí en la tierra se había completado. No le faltó nada. El punto número 5 del amor del Hijo es que perdona y transforma. Dice primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Te limpia de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste hace 20 años y aún de los que vamos a cometer. Nuestro Padre, nuestro Salvador, Cristo, vino y murió, pero lo que Él desea es que seamos transformados. Su sangre no limpia a medias. No te va a limpiar solo lo que hiciste de lunes a miércoles y entra en un periodo de vacaciones porque va a ser semanas, porque hay no hay puente para Él. Cristo nos limpia y nos limpia completamente. En 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Cuántas nuevas criaturas estamos hoy aquí en esta mañana? Así que entonces las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. El amor del Hijo no es un maquillaje espiritual, no es una religión. Si tú eres nuevo creyente y la gente te dice: oye, ¿por qué ya no nos acompañas a la parranda? ¿Por qué ya no estás haciendo aquello que juntos compartíamos? No es una religión que te prohíba, sino es un convencimiento en tu ser que el Espíritu Santo va transformándonos y nos va llevando en esa transformación de esa nueva criatura. No es inmediato. Alguien apenas yo escuchaba: si no es una varita mágica, ¿verdad? No. Pero realmente tenemos que dar esos frutos y esas muestras de vidas transformadas que Dios está esperando en cada uno de nosotros. El amor del Hijo es poder para empezar de nuevo. Así que te digo, no son con tus fuerzas. Jonathan Corona no podría haberlo hecho. No, de verdad créeme que no. Y por eso tantas y tantas veces me ha tocado estar en el piso, me ha tocado arrepentirme, levantar la cara y decirle: la he vuelto a regar. Lo hermoso es que Jesús no te dice: bueno, arregla tu vida y luego vienes. Jesús te dice: ven como estás y yo te cambio. Juan 8:11, hay una frase que Jesús menciona y dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Recordemos la cita de aquella mujer que fue encontrada en pecado. Y entonces la gente religiosa, la gente farisea la estaba señalando: a ver, maestro, tú, y entonces vamos a matarla. Y le tocaba realmente, por el castigo de esos pecados que estaba haciendo, era digna o lo que mereciera esa muerte, y muerte con piedras. No era como, bueno, pues de aquí a unos años a ver quién la castiga. En ese momento públicamente la estaban queriendo apedrear. Y entonces Jesús se acerca y a ella le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí podemos ver no solo ese perdón de pecados, sino lo que Él está esperando, que ya no sigamos en pecado. Porque el amor verdadero
no solo nos abraza, va a haber ocasiones en las cuales en nuestra vida también llegará esa corrección, pero también restaura, y ese amor verdadero también transforma. Vimos 5 puntos. 1, Jesús descendió del cielo. Él, punto número 2, buscó al perdido. Número 3, sirvió con humildad. Número 4, murió en la cruz. Número 5, perdona y transforma. Dice en Juan 13:1, porque Él, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo no sé en qué temporada de tu vida te encuentres, pero si estamos hoy aquí reunidos, todavía no es el fin. Nos platicaba David de esta persona que falleció en la semana. Ese fue su final. Y para el mundo pudiera decir, no fue un final feliz, no fue un final de película de Marvel, ni un final de película de Disney, en el cual y fueron felices, ¿no? Pero para la honra y para la gloria de Dios fue un final glorioso, en el cual su familia hoy conoce, hoy ama y hoy sabe de dónde están esa persona que les amaba. Jesús no te ama por temporadas. Jesús no te ama si estás bien un día y si mañana vas a estar mal. Jesús no te ama según tu rendimiento o cuánta Biblia sabemos. Jesús te ama con un amor eterno, y Jesús te ama porque Él quiere perfeccionarte, porque Él nos quiere transformar. En Romanos 8 dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer tú con ese amor? Realmente hay gente que escucha el amor de Dios a través de Jesús, pero realmente no nos rendimos. Y hoy Cristo nos está llamando. Hace unos días el pastor David hablaba precisamente de esta parte donde dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Predicaba el pastor del yugo de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y tal vez tú te encuentras cansado, tal vez te encuentras cargado, tal vez has intentado llenar tu vida con cosas que en lugar de llenarte solo te han estado drenando. O inclusive quizás has buscado el amor en lugares o personas equivocadas, donde solo has terminado, como diría una canción, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero esta mañana Jesús sigue tocando a la puerta. Y realmente no es un día solo para escuchar, sino es un día para responder. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el amor del Hijo, que no solamente amó al mundo, te amó a ti, mi hermano, me amó a mí y se entregó por ti y por mí en esa cruz. Así como veíamos en el video, no era cualquier persona, era el Salvador, el que vino a esta tierra y se entregó por cada uno de nosotros. Te voy a pedir que
ahí donde estás, en tu lugar, cierres tus ojos, no porque sea algo místico ni algo mágico, sino para evitar toda distracción en tu mente. Cierra tus ojos y dile al Señor, dile gracias por tu inagotable amor. Gracias, Jesús, por venir del cielo a esta tierra. Gracias, Jesús, por buscarme cuando yo estaba perdido, cuando estaba en pecado y cuando estaba apartado de ti. Gracias porque me enseñas cómo debo amar y cómo debo servir al prójimo. Gracias, Jesús, por ocupar mi lugar y morir en la cruz por todos mis pecados. Gracias porque tú, Padre Celestial, no nos dejas a medias. Tú anhelas hijas e hijos transformados, renovados por tu poder.